Bienvenido a la última fogata, donde el fuego se apaga, y lo que queda, es el miedo. Éramos dos idiotas con motos de cross, una GoPro, y una obsesión por encontrar los lugares más remotos del desierto de Nevada. Yo me llamo Eric. Mi amigo es Mateo. Desde que arrancamos el canal, queríamos ese tipo de contenido que nadie más se atrevía a grabar: ruinas perdidas, caminos sin señal, territorio sin nombre. Y la zona que encontramos esta vez parecía perfecta. Google Maps apenas mostraba caminos. Todo era tierra cuarteada y colinas de arena dura. Cargamos combustible, agua, equipo para acampar y arrancamos. El primer día fue normal. Grabamos tomas de las motos, subimos dunas, hicimos bromas. Pero en la tarde, Mateo encontró algo que no estaba en ningún mapa: una estructura. Parecía una especie de cabaña o puesto de vigilancia, parcialmente enterrado por la arena, como si el desierto hubiera tratado de tragarla y no lo hubiera logrado del todo. Nos acercamos. No tenía ventanas. La madera estaba podrida y seca, y la puerta estaba entreabierta. Mateo quería entrar de una. Yo no. Pero terminamos entrando igual. Adentro, el aire estaba seco, pero no olía mal. Más bien, viejo. Como libros guardados por décadas. La luz de nuestras linternas rebotaba en paredes cubiertas de símbolos tallados, algunos que parecían letras, otros más parecidos a garras. Había una mesa de metal oxidado, y sobre ella, una libreta. Dibujos. Bocetos de figuras humanas, pero deformadas, brazos largos, ojos completamente negros, cuernos. También había registros escritos con letra temblorosa. No es humano. Imita voces. Si te habla con la voz de tu madre, no respondas. El calor no lo afecta. Te espera. Te huele. Mateo pensó que era todo una puesta en escena. Algún artista o loco que vivió aquí, dijo. Pero yo no. Algo se sentía mal. Como si hubiéramos roto una regla entrando ahí. Dormimos lejos de la cabaña esa noche, pero no en paz. A eso de las 3 de la mañana, escuché pasos afuera de la tienda. Lentos, arrastrados. Me levanté, salí con la linterna. Nada. Pero encontré marcas en la arena, como si alguien, o algo, se hubiese arrastrado en círculos alrededor de nosotros. Al día siguiente, Mateo no estaba de humor para bromas. Dijo que soñó que alguien se metía en su saco de dormir, pero no tenía rostro. Decidimos regresar. No grabamos más. Solo queríamos salir de ahí. Pero al volver hacia nuestras motos, solo una estaba. La mía. La otra había desaparecido. No había huellas de que se la hubieran llevado. Solo más de esas marcas arrastradas, como si se la hubieran tragado bajo la arena. Caminamos hacia donde creíamos que estaba el camino principal, usando la brújula del GPS, pero los números no coincidían. Daba igual en qué dirección fuéramos, siempre parecía que nos alejábamos más. Pasamos horas caminando bajo el sol. El agua se acabó rápido. Y el desierto empezó a jugar con nosotros. Veíamos siluetas a jugar capsores que se mataron. Perder la moto de Mateo fue la última señal. Teníamos que salir. Caminamos hacia donde creíamos que estaba el camino principal, usando la brújula del GPS, pero los números no coincidían. Daba igual en qué dirección fuéramos, siempre parecía que nos alejábamos más. Pasamos horas caminando bajo el sol. El agua se acabó rápido. Y el desierto empezó a jugar con nosotros. Veíamos siluetas a lo lejos que desaparecían cuando parpadeábamos. Escuchábamos nuestras voces, llamándose a lo lejos, aunque estábamos juntos. Mateo decía, eso no es eco, bro. Eso soy yo, pero no soy yo. Fue entonces cuando volvimos a ver la cabaña. No debería haber estado ahí. Jurábamos haber caminado en línea recta por kilómetros. Pero ahí estaba, a menos de 50 metros. La puerta abierta. Ahora de par en par. Como si esperara. No lo hablamos. No hicimos un plan. Solo sabíamos que si seguíamos caminando sin rumbo, íbamos a morir. Entramos. De nuevo. Adentro estaba más oscuro que antes. La libreta seguía ahí, pero había nuevas anotaciones. La letra era más torpe, como si la hubieran escrito con la mano temblando. Mateo no es Mateo. No le hables. No lo mires. No le digas tu nombre. Te va a pedir agua.
No le des. Te va a pedir ayuda. No lo ayudes. Está usando su cara. Lo leí en voz baja. Cuando terminé, me giré y Mateo no estaba. Solo silencio. Ni pasos. Ni respiración. Salí corriendo, gritando su nombre. Lo vi en la distancia, parado junto a un montículo de arena. Me acerqué, pero algo en su postura estaba raro. Demasiado rígido. Cuando se giró, me habló con mi voz. Exactamente. ¿Tenés agua?, me dijo. Corrí. No miré atrás. No paré hasta que mis piernas ya no respondieron. Me desmayé bajo el sol. Desperté días después en un hospital de Las Vegas. Unos campistas me habían encontrado. Deshidratado, inconsciente. Cuando les pregunté si vieron a otro chico, dijeron que no. Que estaba solo. Que no había ni huella cerca. Días después intenté buscar la zona exacta. Pero todo parecía cambiado. Ni rastros de la cabaña. Nada. Mateo fue declarado desaparecido. A veces, por las noches, recibo mensajes de su número. No contienen palabras. Solo grabaciones. Sonidos de pasos sobre arena. Y mi propia voz diciendo ¿tenés agua? Lo que acabas de escuchar es solo una de muchas historias que nunca deberían haber sido contadas. Pero ya es tarde. Ya la escuchaste. La fogata sigue encendida. Y mientras arda, alguien tiene que hablar. Suscríbete si querés seguir bajando conmigo a lo desconocido. Hasta la próxima historia. Ojalá no sea la tuya.